El tema del día de hoy lleva por nombre Unidades Paquete de Acondicionamiento de Aire con Recuperación de Calor. Y para desarrollar el tema está con nosotros el ingeniero Ricardo Antonio Saeb Martínez, quien es ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela ESIME Azcapotzalco. Cuenta con un certificado universal por Ferris State University, conforme a la sección 608 de la Ley de Aire Limpio, requisito exigido por la Agencia de Protección Ambiental para el uso y manejo de refrigerantes. Inició su carrera como ingeniero de servicios para equipos de aire de precisión en el 2011. Trabajó por 5 años como ingeniero de servicio para uno de los fabricantes de enfriadores de agua y equipos de aire acondicionado. Como ingeniero de servicio, las actividades que realizaba fueron arranques, mantenimiento, entrenamiento y diagnóstico de fallas de equipos desde 1 tonelada hasta 750 toneladas, tanto condensadas por aire y por agua. También ha estado en el área de soporte técnico por 5 años capacitando en tecnologías como BRF, realizando y validando la instalación para la puesta en marcha de estos sistemas. Actualmente labora para la empresa RIM como ingeniero de entrenamiento y soporte técnico para el área de aire acondicionado y refrigeración. Ingeniero Ricardo, te damos la más cordial bienvenida y te cedo el micrófono. Excelente. Buenas tardes. Bueno, como mencionamos, vamos a hablar acerca de los equipos paquete. El objetivo del curso es que conozcan este tipo de tecnologías donde aprovechamos lo que es el calor residual que generan los equipos y para poder emplearlos en otras áreas como es el precalentamiento de agua y de esta manera poder usar con otros fines, ¿no? U otros propósitos. Ese sería nuestro objetivo del curso. El temario con lo que vamos a iniciar son con algunos tips de seguridad y buenas prácticas. Vamos a hacer referencia de qué o a qué nos referimos cuando hablamos de recuperación de calor, la aplicación de este tipo de sistemas, de este tipo de equipos ya en la industria, dónde pueden ser ocupados y en qué beneficios nos puede generar. Vamos a hablar también de los componentes que integran este tipo de sistemas, algunas de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros instalamos este sistema y por último, bueno, les explicaremos cómo es que funciona este tipo de sistemas, ¿no? A eso nos referimos con la secuencia de operación de las unidades paquete con recuperación de calor. Para el tema de seguridad, bueno, siempre es recomendable, de ser posible, o más bien, nosotros realizar un análisis de riesgo en la zona donde nosotros vamos a laborar. ¿Esto para qué? Bueno, con la finalidad de que nosotros identifiquemos cuál es el equipo de protección personal que requerimos, así como todos los posibles peligros a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Con esto, pues podemos escoger si vamos a trabajar con alturas, digamos, en la colocación a lo mejor de un equipo en una techumbre o en su defecto cuando nosotros colocamos o usamos una escalera, si vamos a necesitar una escalera, pues qué tipo de escalera vamos a requerir, si vamos a requerir arnés de seguridad, si vamos a necesitar qué tipo de guantes, si es que vamos a soldar o si nada más vamos a manipular cosas filosas que nos puedan generar algún corte. Bueno, para esto nos sirve lo que es el análisis de riesgo y por esto es la recomendación. Y sobre todo, nunca, pues, arriesgarnos o exponernos, ¿no? Por ejemplo, en la foto estoy poniendo lo que es lo que representó, lo que se hizo en esa foto es subir una unidad tipo paquete para instalarla. Sin embargo, uno de las personas que estaban ahí, pues se les hizo fácil agarrar lo que es las eslingas donde venían una vez terminaron de colocar el paquete en posición y pues para columpiarse, ¿no? Estamos hablando que esa persona o la grúa estaba alrededor de unos 20 metros de altura y bueno, sin ningún arnés, si le hubiera pasado algo, se hubiera desmayado, bueno, pues prácticamente hubiera sido una fatalidad, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es
pues no llegar a estos puntos de por querer hacernos el gracioso, pues poder arriesgar nuestra integridad. Hay que recordar que siempre hay alguien que nos espera, a lo mejor en casa. Bueno, pues no hay necesidad de arriesgarlo, ¿no? Sino igual, pues si vamos a una industria, pues usar lo que son los tapones auditivos, los chalecos, seguir siempre todas las medidas o las recomendaciones que nos dan los seguristas para poder ejecutar un trabajo de la manera más segura posible, ¿no? Esas serían las recomendaciones de seguridad. Ahora, con respecto a las recomendaciones de buenas prácticas, lo ideal sería contar siempre con un juego de manómetros, con sus mangueras que al final posean ya sea una válvula de bola o una válvula check, ¿no? Y que este juego de manómetros sea exclusivo por cada gas refrigerante que manejemos. ¿Esto por qué? Bueno, recuerden que en lo que es en la línea de líquido, cuando nosotros conectamos la manguera, tenemos lo que es nuestro gas refrigerante, que si no contamos con una válvula de bola o una válvula antirretorno, muchas veces al momento de desconectar nosotros esa manguera, pues ese refrigerante hierve, ¿no? Y se pierde. Que además del impacto ambiental que estamos generando cada vez que conectamos y desconectamos este tipo de refrigerante, puede generar un riesgo a nuestra seguridad. Por ejemplo, el gas R410 aproximadamente a presión atmosférica se está evaporando a menos 48 grados centígrados. Esto, bueno, nos puede generar algún incidente, alguna quemadura de hasta segundo grado, ¿no? Sin embargo, si nosotros poseemos este tipo de dispositivos y mantenemos un manómetro por gas refrigerante, además de que eliminamos el riesgo de que entre refrigerantes y entre equipos se mezclen los aceites, bueno, siempre el gas refrigerante se va a mantener en la manguera, ¿no? Cada vez que desconectemos, bueno, ya no se va a fugar hacia nuestras manos, que puede generar también un riesgo hacia el medio ambiente, sino se queda en la manguera, y cuando conectamos a un nuevo equipo, bueno, pues ya no le estamos extrayendo ese gas refrigerante. Esa sería la recomendación con respecto al uso del manómetro, y de ahí en fuera, también recordar que cuando hagamos un servicio a un sistema de acondicionamiento de aire, de refrigeración, bueno, mantener siempre la regla de recuperar el gas refrigerante. En tal caso de que tenga algunas impurezas o algo, reciclarlo, ya sea con filtros de acidez, filtros de secantes, o llevarlo a una empresa especializada que se dedique al reciclado de este tipo de gas refrigerante. Y por último, reutilizarlo, ¿no? Con la intención de disminuir lo que es tanto las emisiones de este tipo de refrigerantes y, bueno, también reducir los costos para el cliente, ¿no? Serían las recomendaciones de buenas prácticas que yo daría. Ok, una vez ya mencionado lo que son los temas de seguridad y de buenas prácticas, vamos a empezar con el tema en general, ¿no? A lo que se enfoca el curso. ¿A qué nos referimos con recuperación de calor? Bueno, aquí va a depender mucho del sistema que hablemos. Sin embargo, en términos generales, cuando hablamos de recuperación de calor, nos referimos a aprovechar, ahora sí que como su nombre dice, el calor generado de un equipo para otro fin. Recordemos que un equipo de aire acondicionado, su funcionamiento va a ser absorber el calor de un espacio, el que queremos acondicionar, y rechazarlo en otro lugar, ¿no? Que normalmente viene siendo el medio ambiente, ¿no? La zona exterior. Entonces, si nosotros lo que hacemos es, en vez de rechazarlo, utilizarlo para otro fin, ya estamos recuperando ese calor, ¿no? A eso nos referimos. Por ejemplo, en los sistemas que le llaman de flujo variable o BRF, existen normalmente dos tecnologías: bomba de calor y recuperación de calor. Cuando hablamos de bomba de calor, nos referimos que el sistema o puede generar solo enfriamiento o puede generar solo calefacción. Si se fijan aquí, es uno u otro. No estamos mezclando, no estamos recuperando el calor de rechazo, ¿no? Entonces, ese se llaman bombas de calor. Cuando hablamos de un sistema de heat recovery, por ejemplo, en los sistemas BRF, hablamos
muchas veces de que este calor, que este tipo de sistemas me puede generar lo que es tanto calefacción como enfriamiento de manera simultánea, ¿no? Es prácticamente como funciona. Por eso se llama recuperación, porque el calor que genera el mismo equipo, bueno, lo aprovecha para entregarnos calefacción en otras áreas. También tenemos algunos equipos como tipo, o algunos, sí, que son como especie manejadoras, o igual algunos paquetes que le llaman con recuperación de calor, que muchas veces lo que hacen es cuando meten aire del exterior, que es una temperatura mucho más alta, lo que hacen es tomarlo y a su vez sacan el aire, para renovarlo principalmente, sacan el aire exterior que está a una temperatura más baja. En este sentido, obviamente tienen un intercambiador de calor donde ayudan a que el aire que entra pues baje la temperatura un poquito para que al equipo acondicionador le cueste menos trabajo. En este caso, nosotros no vamos a hablar de ese tipo de sistemas, vamos a hablar del que sigue, ¿cuál es? Por ejemplo, en equipos de tipo enfriadores de agua y en este caso, en este tipo de paquetes, que es el que les voy a, como les mencioné, absorbemos el calor de nuestro recinto, pero en lugar de rechazarlo al medio ambiente, nosotros le vamos a agregar o vamos a instalar un intercambiador de calor por en el que un lado va a pasar nuestro gas refrigerante caliente y por otro lado va a pasar lo que es nuestra agua que queremos precalentar o calentar. De esta manera, estamos aprovechando lo que es el calor que genera el equipo para dos funciones, ¿no? O sea, bueno, para el mismo equipo me está haciendo dos funciones. Una es acondicionar el lugar que yo deseo, que yo quiero, y el otro es que en vez que ese calor se vaya al medio ambiente y se desperdicie, lo estoy aprovechando para poder calentar lo que es el agua, ¿no? Esto nos va a llevar a que, bueno, puede haber a alguien que tenga ahí una duda, un comentario en el sentido de que, bueno, pues prácticamente podría ser un equipo condensado por agua. No, y les voy a explicar por qué no es así. No, por ejemplo, en el mercado hay algunos que le llaman water source o water heat source, que prácticamente son equipos, como les mencionó, condensados por agua, necesitan llevar forzosamente una torre de enfriamiento. ¿Y qué es lo que pasa con este tipo de equipos y por qué estos equipos que yo les mencioné de recuperación de calor no funcionarían de esa manera o no se pueden comparar con estos equipos condensados por agua? Bueno, ¿por qué? Porque este tipo de equipos forzosamente o necesaria o obligatoriamente necesita siempre un flujo constante de agua fresca para poder refrigerar este refrigerante. Entonces, ¿cómo es que funcionan? Pues simplemente mi sistema rechaza el calor hacia el agua que se le está pasando, hasta ahí es muy parecido. Sin embargo, una vez que el agua absorbe, esta agua se tiene que enfriar, ¿no? Y se tiene que llevar a una torre de enfriamiento donde por efecto de la evaporación se le baja la temperatura. Como les mencioné, cierta parte del agua se pierde evaporándose y es un ciclo constante. Y en el momento en el que se llegue a una cierta temperatura, no podemos parar lo que es o reutilizar esa agua. ¿Por qué? Porque muchas veces si paramos en este sentido el flujo de agua, o si quisiéramos ya no quisiéramos calentar más ese agua porque ya no la necesitamos, en ese momento el equipo empezaría a generar problemas de alta presión, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre tenemos que recircular lo que es con una bomba nuestra agua para condensar nuestro gas refrigerante. Por eso no lo podemos meter en este. Y como les mencionaba, por ejemplo, en la imagen del medio vamos a ver lo que es una válvula de 4 vías, ¿no? La cual es indispensable para poder hacer un equipo con ciclo de bomba de calor, ¿no? O ciclo reversible. Aquí lo que va a hacer un equipo es, por un lado, en condiciones normales, absorbe el calor del recinto y lo manda al medio ambiente, y cuando se activa esta válvula, me absorbe el calor del medio ambiente y me lo manda hacia el recinto.
¿ok? Es para lo que me sirve esta válvula y es normalmente para calefacción. Sin embargo, aunque yo estoy aprovechando el calor con esta válvula, ya no estoy haciendo las dos funciones simultáneas. O hago una o hago otra. Por eso, con esta válvula, yo no podría considerar que puedo recuperar el calor, ¿no? O sea, lo aprovecho. O hago enfriamiento o hago calefacción. En cambio, con los sistemas que yo les estoy mencionando de recuperación de calor, pues hago los dos simultáneamente. Estoy acondicionando lo que es mi medio ambiente o mi cuarto y a su vez, agarro y ese calor lo hago pasar por otro intercambiador que me ayuda a precalentar el agua y si yo ya no tengo necesidad de calentar el agua o simplemente paro la bomba o cualquier otra cosa que ya no necesite con respecto al agua, el equipo me puede seguir generando enfriamiento porque, bueno, adicionalmente tiene lo que es otro medio de enfriamiento del gas refrigerante, no depende nada más del agua que le estemos bombeando, ¿no? Una vez aclarado esto, vamos a tener lo que es una trivia, que no sé si me gusten apoyar en este sentido, para verificar si quedó claro prácticamente un poquito de lo que mencionamos, ¿no? Listo, Ricardo, ya está apareciendo en las pantallas de los asistentes. Si nos están viendo desde una computadora, estará apareciendo en su lado derecho. Y si lo hacen desde un iPad o un dispositivo móvil como teléfono, en la parte inferior. Vamos a dar unos segundos más. Okay. Los números se están moviendo. Vamos a dar 5 segundos más. Listo. Si me ayudan a parar, por favor, la encuesta. Ok, vamos a comentar un poquito la pregunta y las respuestas. La pregunta es, ¿la válvula de 4 vías es un elemento indispensable en los sistemas de recuperación de calor? Aquí la mayoría contestó que sí, aproximadamente un 61%. La respuesta correcta era no. ¿Por qué? Porque esta válvula es indispensable para los sistemas de bomba de calor, los que me hacen frío o calefacción simultáneas, o frío o calor, pero no para poder hacer aprovechar el calor que estoy desperdiciando. ¿Ok? Entonces, en este sentido, la respuesta era no. Vamos a seguir continuando. Ok. ¿En dónde nosotros podemos utilizar este tipo de sistemas? Bueno, los sistemas actualmente son, digamos, se pueden utilizar en hoteles, podemos utilizarlos en escuelas, en gimnasios, hospitales, porque todos estos lugares ocupan lo que es tanto necesitan ser acondicionados como también es necesario que generen agua caliente para otros servicios, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado y se ha podido comprobar que en lo que es en restaurantes, este tipo de sistemas serían mucho más viables porque en este tipo de sistemas utilizan 5 veces más energía por metro cuadrado que cualquier otro edificio comercial, ¿no? Siendo de esta manera que la energía total que ocupan en este tipo de locales, para ya sea para enfriar lo que es, o más bien para acondicionar lo que es el aire acondicionado y calentar el agua, llega a ser hasta un 46% de la energía total. ¿Ok? Y bueno, nosotros con un solo producto podemos estar ayudando a reducir costos porque, bueno, estamos aprovechando el calor o lo que desperdicia un equipo para otra función, ¿no? De este 46% que les estaba mencionando, un 28% de esta energía va enfocada o se utiliza para el aire acondicionado y un 18% se utiliza para lo que es el calentamiento de agua. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene? Digamos, muchas veces este tipo de sistemas nos pueden ayudar a lo que es hasta un ahorro del 50% en el consumo, digamos,
del gas, ¿no? En la factura del consumo de agua bueno, del ahorro del consumo de agua. ¿Y de dónde viene este tipo de ahorro y dónde se podría utilizar lo que es esta agua que generamos? Bueno, esta agua muchas veces se llega a utilizar en lo que es en las lavalosas, es donde muchas veces nosotros lo podemos encontrar o utilizar, además de los baños, pero ¿de dónde viene lo que es este ahorro? Bueno, normalmente necesita, o en estos lugares lo que se hace es incrementar la temperatura del agua alrededor de 120 grados Fahrenheit, que vienen siendo alrededor de 66 grados centígrados, ¿no? Entonces, con este tipo de tecnología, muchas veces podemos utilizar lo que es o incrementar los primeros 60 grados con nuestro propio sistema de aire acondicionado, lo que sería prácticamente un calentamiento o un precalentamiento gratis, porque al final el aire acondicionado va a estar funcionando o funciona, y los últimos 60 grados Fahrenheit o 33 grados aproximadamente de la diferencia, pues ya sería a través de un medio de calentamiento tradicional. Dependiendo de este método de calentamiento que se utilice, van a ser los ahorros que nosotros podemos llegar a encontrar. Aquí la recomendación es que nosotros utilicemos nuestro sistema de aire acondicionado con recuperación de calor con un sistema de calentamiento de agua de alta eficiencia o con una eficiencia del 96%, ¿no? O sea, de un sistema de gas tradicional con una eficiencia del 96%. Si nosotros hacemos esta combinación y la comparamos con otros sistemas de calentamientos tradicionales, es donde vamos a encontrar diferentes ahorros. Por ejemplo, esta combinación versus un sistema de calentamiento por resistencias eléctricas o eléctrico al 100%, nuestro sistema es un 78% más eficiente, ¿no? O esta combinación sería un 78% más eficiente. Por el contrario, si nosotros tenemos igual un calentador de gas con una eficiencia del 80%, que en su mayoría de los sistemas tienen esta eficiencia, estamos hablando de un ahorro energético alrededor del 50%. Y por último, si nada más empleáramos el mismo calentador de agua con una eficiencia del 96%, bueno, en este punto el ahorro sería alrededor del 30%, ¿no? Y por lo que podemos observar o concluir es que, bueno, aprovechar este calor que me da el equipo, pues simplemente al final, pues sí se me vería reflejado en un ahorro económico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los componentes de las unidades paquete con recuperación de calor en este sentido? Pues prácticamente estamos hablando de un equipo tipo paquete, tradicional, no varía mucho. Vamos a encontrar lo que es su serpentil condensador, sus ventiladores, lo que es su serpentina evaporador, todos en el mismo gabinete de ventiladores, su tablilla de control. Lo único que vamos a agregar es que dentro del mismo gabinete vamos a buscarle un espacio para que nosotros podamos conectar lo que son dos tuberías, ¿no? Que estas son las del agua, que a su vez ya internamente pues va a cambiar lo que es va a ir hacia un intercambiador de calor, ¿no? Por ejemplo, ya, por donde llegan las tuberías, aquí lo que vamos a encontrar es prácticamente un intercambiador, el cual es de placas, porque muchas veces este tipo de intercambiadores pues son más eficientes y necesitan mucho menos espacio. También podemos llegar a encontrar lo que es una bomba de agua, que es la que me va a ayudar a recircular lo que es o a traer el agua que quiero precalentar, llevarla al intercambiador y poderla regresar. En algunos casos, por ejemplo, en este caso, vamos a tener una válvula de 3 vías. Aquí cabe la mención que la que yo les mencioné en los heat pump es 4 vías. Para este caso es de 3 vías. ¿Y qué función va a tener esta válvula? Bueno, cuando arrancamos y empieza este trabajo de recuperación de calor, lo que es mi gas caliente que es descargado directamente de los
compresores, al final a la descarga del compresor vamos a tener una alta presión y una alta temperatura en gas, pues va a llegar a esta válvula, ¿no? Aquí podemos visualizar que llega por la parte inferior y dependiendo del modo de trabajo, me va a seleccionar si la va a mandar este gas caliente a que empiece, o este refrigerante, a que se condense a través de mi intercambiador de placas con la ayuda del agua que estoy mandando, y de esta manera el agua se precalienta y la puedo reutilizar. O en su defecto, si no necesito agua caliente, que ya, digamos, haya parado lo que son los servicios de lavaplatos, lavalosas, o que simplemente ya tenga el agua caliente lo suficientemente a una temperatura alta que ya no me sirva para condensar, bueno, esta válvula lo que va a hacer es cambiar el flujo del refrigerante y simplemente me lo va a mandar a lo que es a mi serpentín condensador, que es enfriado por aire, ¿no? Y ya con la ayuda de los ventiladores, bueno, pues voy a condensar ya de cualquier, ya sea que utilice el intercambiador de placas o el tradicional con los ventiladores o abanicos, simplemente ya el líquido, pues ya me lo va a mandar a lo que es hacia mi dispositivo de expansión, a mi evaporador, y voy a generar lo que es de esta manera la baja temperatura, y con esto voy a poder absorber el calor del aire, ¿no? Es prácticamente como estaría. Adicionalmente, bueno, puede tener algunos elementos que me van a ayudar a proteger el funcionamiento, como en este caso es una purgadora de aire, la cual vamos a hablar también un poquito más adelante de ella, pero bueno, de entrada ya viene instalada. Vamos a tener un detector de fuga de agua por si aquí llegara a tener alguna fuga, pues el equipo me pueda llegar a avisar. Y bueno, también vamos a tener lo que son un control de transferencia de refrigerante, más que porque en el momento en el que ya sea un intercambiador esté trabajando algo, para que no se acumule el aceite en esa parte y pueda regresar hacia los compresores. Obviamente, toda esta operación el equipo la va a hacer en automático. Lo único que nosotros nos encargamos es de conectar la tubería de cobre. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que necesitaríamos tomar en cuenta para poder instalar un sistema de estos? Bueno, de entrada, vamos a tener que contar con un tanque de almacenamiento de agua desde el cual nuestra bomba pueda absorber o pueda succionar el agua y llevarla hacia el aire acondicionado, ¿no? Hacia nuestro intercambiador de calor. Y una vez que se calentó, se pueda regresar y almacenar, ¿ok? Eso sería el primer punto que deberíamos de tomar en cuenta. Y bueno, ya para poder completar o concluir lo que es la parte del calentamiento de agua, pues simplemente vamos a tener que utilizar un sistema de calentadores instantáneos que podamos tomar el agua de este tanque de almacenamiento y pues simplemente ya aquí podemos ajustar la temperatura que requiramos y sería directamente del tanque a la alimentación de los calentadores y la salida de los calentadores hacia los dispositivos que requieran esta agua caliente, ¿no? De ahí en fuera, bueno, aquí sería prácticamente lo normal que necesitamos para un calentador de agua, que de circuito cerrado, que puede ser un tanque de expansión, el suministro de agua, algunas válvulas, pero para el caso de los equipos de aire, de nuestro paquete o nuestro equipo de aire acondicionado, bueno, también las recomendaciones sería que además de nuestro tanque, pues consideremos tener lo que es la tubería de agua, de preferencia de cobre, pero si no, pues que cumpla con las condiciones sanitarias para que pueda ser utilizada para diferentes servicios. En este caso, ya ven que les comenté acerca de la válvula liberadora o la purgadora de aire. Si el equipo está en la parte más alta de nuestro sistema hidráulico, no habría ningún problema, esa purgadora de aire no sirve. Pero si por alguna razón nosotros instalamos el equipo en un lugar por debajo, a lo mejor del depósito de agua, o la tubería sale y en vez de bajar directamente hacia nuestro depósito, hace alguna especie de trampa, sube y luego vuelve a bajar, esta purgadora tendría que ir instalada en el punto más alto de nuestra instalación, ¿no? Para ayudar de esta manera a liberar.
Otro de los requisitos indispensables que requeriría utilizarse es una válvula que en inglés le llaman Isolation Flushing Valve, que prácticamente se puede llegar a encontrar como válvulas para calentadores. ¿Cuál es la característica de estas válvulas? Bueno, de entrada son válvulas de seccionamiento, son como válvulas de bola normales, pero adicionalmente tienen lo que es un puerto para que nosotros podamos conectar una manguera u otro dispositivo que nos pueda permitir hacerle un servicio o un mantenimiento a nuestro intercambiador de calor. Recordemos que al final el agua va con ciertas sales, con cierta dureza, que muchas veces esta dureza, estas sales, pues se llegan a impregnar un poquito en el intercambiador de calor. Y si manejamos altas temperaturas, bueno, es mucho más fácil que se impregne, ¿no? Entonces, por eso mismo necesitamos poder seccionar y a su vez poder tener acceso a este tipo de, ¿cómo se llama? A nuestro intercambiador, para que de esta manera nosotros le podamos dar una especie de servicio a nuestro intercambiador y así garantizar su durabilidad. ¿Ok? Otros elementos que debemos de tomar en cuenta es, obviamente, con ayuda de nuestro manual de instalación, determinar la caída de presión que puede soportar nuestra bomba de agua o, sí, determinar la caída de presión de nuestra bomba de agua. ¿Para qué? Para ver prácticamente las distancias que son permitidas, ver qué accesorios les podemos incluir. A lo mejor muchas veces sería recomendable agregar alguna especie de filtro Y o sedazo que me proteja el equipo contra a lo mejor alguna piedrita, alguna basurita, lodo, que se pudiera ir hacia mi intercambiador, ¿no? Sin embargo, bueno, este aditamento tendríamos que considerarlo en base a la caída de presión que tengamos en nuestro sistema. Otros elementos que son utilizados muchas veces en la instalación de sistemas de agua vienen siendo eliminadores de vibraciones, ¿no? Tanto a la entrada como a la salida de agua. Por ahí en el caso de algún temblor o algo, pues evitar alguna fisura. Y bueno, por último, recordemos que el agua que va a estar circulando va a estar a una temperatura mucho mayor que el ambiente. Entonces, si nosotros no queremos tener pérdidas o de eficiencia con esta agua, bueno, pues lo ideal es que a lo mejor también forremos estas líneas o estas tuberías de agua. Por la parte del acondicionamiento de aire, bueno, pues va a ser prácticamente muy similar a cualquier sistema tradicional, ¿no? Vamos a tener que instalar un termostato común y corriente con su salida Y, G, R, C para que pueda operar. Y adicionalmente, bueno, prácticamente lo que sería la ductería de aire hacia el recinto que queremos acondicionar y obviamente tomando siempre en cuenta que esta ductería cumpla con las características de nuestro ventilador, ¿no? O sea, que la presión estática que vence nuestro ventilador pueda superar lo que es el diseño de nuestra ductería para garantizar de esta manera que nuestro aire va a llegar a todos los lugares donde lo requerimos. ¿Ok? Ahora, como les mencionaba, hay que garantizar que la bomba cumpla o alcance a distribuirse o a recircular a través de mi sistema. Por ejemplo, esta información muchas veces la encontramos en el manual de instalación. Para este caso, bueno, el flujo mínimo requerido para que mi sistema opere en una condición adecuada viene siendo de 15 galones por minuto. El flujo ideal recomendado vendrían siendo alrededor de 30 galones por minuto, ¿no? Si caemos entre ese rango, bueno, el equipo no va a tener ningún problema en el calentamiento de agua, ¿no? Y en la operación. Bueno, aquí muchas veces, por ejemplo, con la ayuda del manual, en este ejemplo, podemos ver prácticamente la caída de presión total que podría generarse en el sistema con esta bombita. Si nuestro sistema al final necesita una mayor caída de presión, bueno, tendríamos que hacer el cálculo de otra bomba que nos ayude, pero bueno, que me respete este flujo en el evaporador, ¿no? O sea, podemos ver que la caída total en el sistema es de alrededor de 30
pies caída de agua, o en su defecto de 13.1 PSI, ¿no? Esto obviamente aquí hace referencia dependiendo del voltaje que le estemos suministrando a la bomba, por eso vemos estas dos opciones, es como se interpretaría. Y bueno, lo que es en la tablita, bueno, en la fila de abajo, lo que vamos a ver son los pies de longitud equivalentes, ¿no? Que me podría dar más o menos, o que sería equivalente a estas caídas. Entonces, podemos observar que prácticamente estamos con un galonaje de 15 galones por minuto, alrededor de 1500 pies columna de agua. Aquí tomemos en cuenta que no quiere decir que me va a llegar a los 1500. Hay que empezar a restar, por ejemplo, los codos. Acuérdense que todo esto tiene una equivalencia en pies que me va a ayudar a reducir lo que es o que me va a reducir la longitud, ¿no? Igual lo que les mencionaba, si yo meto un sedazo, pues hay que tomar la equivalencia de ese sedazo, cuánto me va a reducir, ¿no? Las válvulas, de igual manera, cuánto, si tengo una T, tengo 2, 3 codos, todo eso me va a reducir. Y bueno, pero sin embargo, bueno, aquí tengo el rango, ¿no? Digamos, si quisiera un galonaje de 30 galones por minuto, pues tengo 100 pies con los que pudiera jugar, ¿no? 25 galones son 314 pies, 20 galones 695 y bueno, a 15 galones, que es lo mínimo que me permite el sistema usarlo según el manual, hasta 1500 pies columna de agua o más bien, no, aquí son metros lineales, me equivoqué, no columna de agua. Columna de agua son estos de acá arriba y aquí 1500 pies, ¿no? Entonces, aquí prácticamente es de longitud equivalente lo que puedo utilizar. Y bueno, si no llego a suministrar los 230 completos y nada más suministra la bomba a 208, reduce un poquito, pero bueno, la tabla se lee de manera similar. Si yo no caigo dentro de esto, entonces tendría que buscar otra bomba que me pudiera apoyar a dar este tipo de galonaje. Ok, ahora, ¿cómo es que funciona mi sistema con recuperación de calor? Bueno, como les comentaba, recordemos que lo que es en mi evaporador, la imagen del lado izquierdo, voy a absorber lo que es mi calor del recinto. En esta imagen del lado izquierdo es prácticamente mi ciclo de refrigeración tradicional. ¿Ok? Voy a tener lo que es un evaporador donde voy a absorber mi calor, mi compresor que me va a ayudar a elevar la presión de mi gas refrigerante para que de esta manera yo lo pueda condensar. Lo que es mi condensador, que normalmente rechaza el calor, pero siempre lo rechaza medio ambiente, y mi dispositivo de expansión, ¿ok? Es prácticamente el ciclo de refrigeración tradicional. Cuando yo le meto un intercambiador para recuperar de calor, queda como en la imagen derecha. Si mi equipo está trabajando nada más en modo enfriamiento porque no tiene necesidad de calentar el agua, pues se fijan, es exactamente el mismo ciclo de refrigeración, ¿no? Evaporador, compresor, condensador y dispositivo de expansión. Sin embargo, aquí yo voy teniendo o tengo aparte otro intercambiador de calor, ¿no? En el condensador. Por donde un lado va a venir lo que es mi gas refrigerante y por el otro lado va a llegar lo que es mi fuente de agua con mi bombita para poder precalentar. En caso de que yo ya tenga necesidad de empezar a calentar el agua, aquí lo que va a hacer es, en vez de mandar de la descarga del compresor, en lugar de mandarlo directamente hacia lo que es hacia mi condensador tradicional con ventiladores, por así mencionarlo, la válvula va a desviar mi gas refrigerante hacia mi intercambiador de calor auxiliar, ¿ok? En el cual, por un lado, voy a meter el agua, como les mencionaba, y por el otro lado, bueno, lo voy a regresar. Y mi gas refrigerante va a entrar igual por un lado y ya va a salir completamente líquido por el otro hacia mi dispositivo de expansión y de ahí hacia mi evaporador. Ahora, ¿qué temperatura y más o menos cuándo arranca, cuándo para?
el equipo, bueno, esto hay que referirse muchas veces al manual de instalación, pero por ejemplo, el que estoy tomando como base, el equipo normalmente trabaja y empieza a calentar el agua hasta llegar a una temperatura de alrededor de los 58 grados, 59 grados centígrados, ¿no? Lo que son los 138 grados Fahrenheit. Una vez que el sistema o el agua, el sensor detecta que la temperatura es de esta temperatura, que vienen siendo también alrededor de 565 PSI, lo que sea mayor es cuando detecta el equipo. Lo que va a hacer es mandar a parar lo que es, bueno, no mandar a parar, mandar a activar la válvula que les mencionaba para desviar otra vez lo que es el flujo de refrigerante hacia mi condensador. ¿Ok? Y prácticamente se va a mantener ahí y podemos ajustar más o menos el tiempo que queremos que vuelva a entrar el modo de calentamiento de agua y también lo va a poder hacer por temperatura. En este caso, la temperatura en la que volvería a entrar el modo de calentamiento de agua vendría siendo alrededor de los 48 grados aproximadamente. ¿Ok? Entonces, la temperatura se va a estar manteniendo entre esto. Obviamente, si estamos demandando el agua y constantemente al final, pues estamos abasteciendo con agua fría, pues muchas veces a lo mejor no alcanza esta presión de 565, ¿no? Y en este sentido, pues se estaría trabajando constantemente con el calor, pero si en algún momento pues, cerramos la llave, ya nos usó la lavalosa o la fuente que nosotros utilizamos para aprovechar esta agua caliente, pues simplemente, como les mencionaba, la presión va a empezar a incrementar, el agua se va a empezar a calentar y cuando lleguemos a este dispositivo, bueno, a estas temperaturas, en lugar de mandarme una alarma por alta presión, el equipo lo que va a hacer es desviar el gas refrigerante y apoyarse de los ventiladores. ¿Ok? Y así va a seguir operando hasta que alguien le diga que ya no necesita enfriar más, ¿no? O sea, que apaguen y apaguen el aire acondicionado. Algunas de las protecciones que podemos encontrar en este tipo de sistemas es prácticamente, por ejemplo, cuando la temperatura ambiente es muy, muy baja, es normal que estos sistemas empiecen o manden una señal a la bomba para recircular el agua y evitar de esta manera el congelamiento del agua dentro del intercambiador y genere un daño mayor. Por eso, si por alguna razón necesitáramos meter una bomba adicional, pues sería necesario ver la señal y poder hacer que esta señal pues también controle la bomba auxiliar, ¿no? De arranque. También es muy común encontrar prácticamente que estos sistemas o este tipo de equipos también se lleguen a proteger, por ejemplo, si tienen alguna fuguita de agua o, por ejemplo, que no estemos bombeando el agua, que la tengamos apagado, pues si el equipo detecta un incremento de temperatura en la línea de líquido muy alto, tiene ahí una relación, ¿no? Tiempo-temperatura. Si supera esa relación, entonces, pues el equipo asume que no hay circulación de agua y en ese sentido puede mandar a lo que es a parar puede mandar puede mandar a parar lo que es el modo de calentamiento de agua. Sin embargo, el modo de enfriamiento pues va a seguir operando porque va a mandar o va a desviar lo que es el gas refrigerante de la descarga del compresor hacia lo que es el condensador con los ventiladores. ¿Ok? Entonces, prácticamente es como estaría funcionando y es prácticamente las protecciones que tenemos. No sé si tengan alguna duda, comentario acerca de este tipo de equipos, pues prácticamente sería la introducción o más que nada la información que quería compartirles, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Sí tenemos varias preguntas por parte del público. Te voy a ir mencionando conforme nos las fueron diciendo. Nos preguntan,
¿Qué ventajas tiene instalar un paquete versus tecnologías BRF? Ok. Bueno, aquí lo que hay que tomar en cuenta es el tipo de aplicación, ¿no? Los paquetes muchas veces están diseñados para lugares donde el aire, no sé, más bien, para grandes áreas donde el aire esté mezclado, que no tengamos que zonificar. Por ejemplo, cines, centros comerciales, restaurantes, y donde el uso continuo del equipo sea predominante. Ahí prácticamente las eficiencias vienen siendo similares a un BRF o algo. La ventaja del BRF viene siendo principalmente cuando zonificamos o cuando no usamos las cargas totales de enfriamiento, porque ahí como tenemos velocidad variable, bueno, el equipo sí va a trabajar, pero en caso de que tengamos prácticamente cargas totales, recordemos aquí que también los paquetes tienen la capacidad de modular 2 etapas normalmente, 3 etapas. Entonces, mientras usemos al 100% una etapa o las 2 etapas, prácticamente la eficiencia es muy similar y siempre y cuando lo utilicemos para condicionar lo que son zonas amplias, ¿no? Donde no tengamos que dividir o seccionar el aire para condicionar un área. No sé Muy si bien, quedó muchas claro gracias. o también otra duda. Sí, tenemos varias preguntas. Muchas gracias por contestar la que te comenté. ¿Quién selecciona el intercambiador de calor y qué marca es? Ok. Bueno, los intercambiadores de calor se seleccionan directamente en fábrica. Son equipos que ya vienen con intercambiadores. Tú llegas con un distribuidor y muchas veces el distribuidor te va a ofrecer las opciones que tiene con este tipo de tecnologías. Y el fabricante es el que se encarga de hacerlo. La mayoría de los intercambiadores son de placas o el fabricante más famoso de este tipo de intercambiadores se llama Alfa Laval, ¿no? Es el proveedor de los fabricantes muchas veces. Pero puede haber ahí una diferencia dependiendo del fabricante. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Los ventiladores de condensador no le quitan calor al agua o están apagados cuando hay transferencia de calor del refrigerante al agua? Ok, cuando hay transferencia del refrigerante al agua, están apagados. Y cuando llegan, o lo que es nuestro sensor detecta que se alcanzaron los 59 grados o los 565 P6, arranca y el refrigerante se vaya directamente hacia los ventiladores. Gracias, Ricardo. Otra pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Tengo un cliente dueño de varios restaurantes y utiliza un calentador de agua para precisamente, así como dices, para el lavado de la loza. Este equipo evitará tener ese calentador y en caso de que el equipo corte por temperatura, ¿cómo estaría el asunto para seguir abasteciendo de agua caliente? Ok. Lo que les mencionaba en una de las primeras diapositivas es que este es auxiliar. Hay que determinar la temperatura de agua que requiere el cliente para abastecer sus lavalosas, ¿no? Normalmente estamos hablando que la temperatura es de 85 grados. El equipo lo más que nos va a dar son 59 grados. En este sentido, lo que vamos a hacer es, como los calentadores solares, va a ser como soporte. Y el ahorro se va a ver en el sentido de que en vez de calentar el agua de 20 grados hasta 85 grados, lo vamos a calentar de una temperatura de 58 grados a 85. Le estamos restando prácticamente la mitad y ahí es donde se ve el ahorro, ¿no? Y bueno, también el tema viene siendo que para poder hacerlo, lo ideal es utilizar calentadores instantáneos para que ya nada más automáticamente toman la temperatura que se les está mandando calentada y pues ya nada más sirve para llegar al punto fino, ¿no? A lo que llegue a requerir. Muy bien. Voy con la siguiente pregunta. ¿A qué temperatura aproximada estaría alimentando el agua de este equipo? Aproximadamente los 58, 59 grados centígrados. Muy bien. ¿Se manejaría con un solo termostato? Sí, es con un termostato normal. Okay.
Si el agua suministrada es de 58.9 y baja a 10 grados, entonces la válvula enviaría el refrigerante al intercambiador, pero si el aire acondicionado para la temperatura, ¿qué pasa? Ok, si para lo que es ahora sí, la necesidad de enfriamiento, en ese momento igual lo que es la producción de agua caliente quedaría en stand-by, ¿no? Entonces aquí sí necesitaríamos completamente la necesidad de nuestros calentadores que estamos poniendo auxiliares para poder llegar a esa temperatura que llegue a requerir el cliente. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta, Carlos nos menciona, ¿el segundo condensador lo usarías cuándo? Ok, tenemos lo que es el condensador por aire y el condensador por agua. El que es por agua, mientras tengamos necesidad de calentar agua, siempre va a estar utilizándose y siempre cuando no lleguemos a la temperatura de 58 grados que les había mencionado. Es por donde va a fluir normalmente nuestro sistema. En el momento que nosotros ya no necesitemos agua caliente o lleguemos a la temperatura que les menciono, en ese momento va a entrar a funcionar lo que es el serpentino, el condensador condensado por aire. Ok. Luis nos comenta, ¿qué tipo de termostato se manejaría si se requieren dos? Ok, de hecho nada más, obviamente podemos utilizar un control para lo que es el agua caliente, pero ya es de los calentadores de agua, ahí ya sería cuestión de enfocarnos, ver cuál es la mejor opción que tenemos, pero para lo que es el equipo de aire acondicionado, lo único que necesitamos es un termostato común, el que maneja cualquier unidad paquete, cualquier fabricante. De hecho, hay muchas marcas que utilizan este tipo de termostato, ¿no? Con sus salidas de 24 volts, que es R, C, Y y W. Ya el cambio de la temperatura ya lo maneja internamente el equipo por medio de una tarjeta electrónica integrada al sistema. Gracias, Ricardo. ¿Qué capacidad de tonelada de refrigeración como mínimo deben ser estos paquetes? Ok, los paquetes los llegamos a encontrar de capacidades de 10 y de 15 toneladas. Sin embargo, ya en lo que es a nivel comercial industrial, otro tipo de equipos, pues también podrían encontrarse a mayores capacidades, ¿no? Pero en este caso de los paquetes los encontramos en 10 y en 15. Ok. ¿Se requiere algún tratamiento para el agua? Ok. Obviamente un agua que sea que lleve por lo menos un suavizador, que sea lo menos dura posible, le va a beneficiar mucho más al equipo. Tal cual un tratamiento como muchas veces se utiliza en torres de enfriamiento, a lo mejor no los requerimos en el sentido de que, pues si lo metemos que hipoclorito de sodio, que cloro, a lo mejor ya no nos sirve para las aplicaciones. Entonces, nada más con un suavizador es suficiente. Y lo que sí es muy importante sería a lo mejor igual dependiendo de la dureza, un constante mantenimiento al intercambiador de calor, ¿no? Ok. Se debe agregar más refrigerante al equipo, ya que cuando deja de pasar por el condensador al cerrarse las válvulas, se queda estancado en el serpentín. Ok. No debemos agregar más refrigerante, ya viene calculado. Y de hecho, yo les había mencionado que también tiene ahí unas válvulas internas para poder evitar que el aceite se estanque. Este tipo de válvulas también, de repente, si pueden llegar a abrir para precisamente evitar que el gas refrigerante se quede estancado. Lo que sí es recomendación es siempre, y esto con cualquier equipo, cuando recibimos un equipo, medir las presiones de operación y hay algunos fabricantes que vienen con algunas tablitas para poder medir el subenfriamiento y en base a la interpretación de esta tablita te va a decir agrégale o quítale, pero es más como medida preventiva que como regla, ¿no? Así de, pues a lo mejor me llegó con un poquito menos y pues le voy a ajustar, pero no quiere decir que todos me vayan a llegar así. Normalmente con la que viene de fábrica es más que suficiente. Gracias. ¿Este sistema lo podemos encontrar en chiller? Sí, también se encuentra en chillers. Ok. ¿Se puede modificar una unidad paquete estándar convirtiéndola en recuperación de calor? Sería muy complicado, o sea, de que a lo mejor se puede hacer, pero yo no lo recomendaría, y menos como parte de fabricante,
porque sí tiene ciertos controles que tendríamos que ajustarlos de manera manual. Entonces, o con un PLC o intervenir de otras partes para poderlo ejecutar, ¿no? Entonces es un poquito más complejo. ¿Qué tipo de refrigerante es la que lleva estos equipos? Depende mucho del tipo de máquina. Por ejemplo, los paquetes actualmente ya manejan puro 410A. En el caso de los chillers que por ahí preguntaron, pues vamos a encontrar chillers con 134, con 410. Y bueno, obviamente como vaya evolucionando el cambio de refrigerantes, pues vamos a adaptarnos a los nuevos. Pero de entrada el 410 es el más común. ¿Los paquetes de 10 o 15 toneladas pueden ser inverter? De momento, los que yo he visto, no hay inverter. O sea, sería una buena, ahora sí que una buena opción, sería cuestión de empezar a buscar o desarrollar, pero de entrada no. En el caso, por ejemplo, de los BRF con Heat Recovery, hay algunas ocasiones que adicionalmente te pueden vender lo que es el puro intercambiador de placas como una unidad interna, y ese intercambiador lo puedes utilizar y ya tendrías un sistema inverter con intercambiador o con Heat Recovery, ¿no? Eso sí también podría ser. Muy bien, muchas gracias. Y por último nos dicen, ¿con quién podemos solicitar información de estos tipos de paquete? Ok, si no me equivoco, van a aparecer lo que son nuestros datos de contacto. Con mucho gusto ahí se pueden comunicar y nosotros les brindamos la información que requieran. Muchas gracias. En las pantallas, en su pantalla está apareciendo los datos de contacto de RIM y los datos de contacto del ingeniero Ricardo Saeb, también de Ernesto Manríquez, quien también estuvo con nosotros dándonos soporte. Entonces, cualquier duda, información que tengan, pues directamente con ellos o también a través de nuestros datos de contacto de Andira y nosotros podemos canalizarlos con ellos directamente.